Juegos tradicionales en la Semana Santa en Canoabo en aquellos tiempos era juegos de metra, perinola, gurrufío, yoyo, naipes, zaranda y jueguitos de la orillita. El de la orillita consistía en una moneda con unos compañeros y en la orilla de la acera, el que quedaran todas las rayitas más cerca de la acera pegada a la pared era el ganador y se apostaba medio, una locha, un real, un bolívar, era lo máximo de apuesta para nosotros los pequeños. Para nosotros la Semana Santa era de mucha alegría porque era el reencuentro familiar. Venían todas las tías, los tíos, los primos, bueno, y teníamos que jugar y compartir los juegos que te mencioné. También era un poco aburrido porque era la Semana Santa, la semana en que teníamos que ir a la iglesia y teníamos condiciones y prohibiciones de todo tipo. No se oía música para el entonces. Canoabo pertenece a los valles altos de Carabobo y es una zona de campo. La mayoría de su gente nacieron en las montañas y son muy religiosos. Eran en ese entonces dogmáticos a la religión, no se podía decir grosería, no se podía maltratar a nadie, no se podía pelear, no se podía bañar en los ríos, porque si te bañabas en los ríos, te convertías en pez. Y si te bañabas en la playa, o te convertías en pez, y si no, venía una voz muy linda, muy bonita, que te enamoraba desde lo lejos, te volvías lelo, te encantabas y te robaba una sirena por tu belleza y colorín colorada quedaban unidos por siempre en la profundidad del mar. Era la semana en que estábamos en Cuaresma. El día del Domingo de Ramos era la celebración y la bendición de las palmas. Todos llegábamos a tener a la casa la palma, hacer crucecitas de palma bendita, las colocábamos en las carteras, en los bolsillos, nos las guindábamos con cabullitas en el cuello y esas se desprendían porque eran muy frágiles. También se las colocaban en todas las ventanas, todas las puertas de la casa para la protección. Otros llevaban la matica de sábila chiquita a la bendición del agua. La colgaban detrás de la puerta con una cabullita roja o un lacito rojo, y si esa mata de sábila duraba todo el año y no se secaba, pues la casa estaba protegida y había permanecido bajo la bendición divina de Dios. Luego, para comprobar que el milagro se había hecho, de que Dios estuvo presente en nuestra casa, se sembraba esa planta. Y allí, si retoñaba y pegaba en la tierra, era prueba de hecho de que Dios estuvo con nosotros. Era encantador ver a los jugadores de trompo y se peleaban y echaban los cocos con trompo. Un juego que consistía en colocar coco en el medio del patio y todos con el trompo apuntaban a darle al coco y que rebotara el trompo, siguiera bailando y de paso el trompo se quebrara. Aquel que lograra esa hazaña era el ganador de la apuesta de los cocos con el trompo. También cuando íbamos a hacer el famoso y el esperado arroz con coco, que era la alegría para la chiquillería en la Semana Santa, y gracias a eso nosotros podíamos tener un postre en esa fecha. Y por eso la esperábamos, más por el arroz con coco que por todo lo demás de la Semana Santa. Bueno, esos cocos nos los daban a jugar, donde consistía sostener el coco en la mano uno de los compañeros y el otro con el otro coco le daba fuertemente hasta reventarlo. Eso eran cocos hechos y de verdad que reventar esos cocos de esa manera y con la fuerza de nosotros de niños, pasábamos hasta mediodía hasta que llegaban los papás y decían, no, dame acá, has perdido mucho tiempo en eso. Reventaban los cocos y hacían el arroz. Acá en mi zona, en Canoabo, en los valles altos de Carabobo, la alimentación tradicional era pisillo de pescado salado, que consistía tomate, cebolla, ajo, pimentón, ají, aliños verdes, y guisaban ese pescado. Hallaquitas de maíz aliñadas con bastante onoto y aliños, y eso era nuestro día a día esa Semana Santa. Pescado y hallaquitas. El famoso chigüire, que no es pez, pero lo bautizaron con ese nombre cuando llegaron los españoles porque vivía en el agua, y de ahí en adelante nosotros comemos chigüire, porque dicen que solo alimentos
de escama y de concha. Este tiene pelo, pero nosotros lo bautizamos y así no los comemos. Otra de las cosas que a nosotros nos asustaba la Semana Santa era el cuento de que el diablo estaba suelto porque eran los 40 días donde él tienta a Dios y el mundo estaba como que a las de la suya. Entonces en la noche comenzaban los abuelos a echar esos cuentos de aparecidos en la casa de fulano de tal, en el paso de la Peñita, en el camino hacia Naranjo, y este pueblo tenía luces nada más en la parte central. Y esos eran los cuentos del cementerio, el muerto. Bueno, casi todos nos acostábamos y nos quedábamos dormidos aparazando aquellos crucifijos o las cruces o rezando no sé cuántos Padres Nuestros hasta que el sueño nos vencía, pero de que todas las noches estábamos asustados porque era religioso. En la parte narrativa aquí no se veía la televisión, no se escuchaba la radio, el periódico no llegaba, entonces eso nos convertía en una zona libre de contaminación tecnológica e informativa, y la única que teníamos era la narrativa oralmente por nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros tíos, y todos los cuentos eran relacionados del bien y el mal, de que iba por un camino, me apareció un espanto, un aparato, un fantasma, y gracias a la oración logré liberarme de ese fantasma, de ese espíritu, de ese demonio que me quería atrapar. Y así era nuestra Semana Santa hasta que llegó la tecnología. Ahora nuestra Semana Santa es playas, ríos, rumbas, comilonas, si es pescado, si es carne, casi el 70% no cuida la vigilia de la Semana Santa, pero bueno, el mundo está en evolución. Tradición de la quema de Judas en Canoabo y en toda Venezuela es la réplica de la horca de Judas por traición a Jesús. Esa escena donde aparece ahorcado Judas, acá en Canoabo y en todo el país se hace prendiéndole candela. Muchos fuegos artificiales en la zona, llamando a la comunidad, y se coloca un megáfono. Se hace como especie de un testamento, y resaltando los defectos, los valores de alguien de la comunidad. Yo recuerdo una frase por ahí de un señor que tenía un violín increíble, así se bañara, él seguía con su violín, no se le quitaba. Y en la horca de Judas, Judas en su testamento decía, para mi amigo, amigable, extrañable y muy lleno de higiene y comandante en su trabajo, para que se quite el violín, yo le dejo mi desodorante, cosas así. Entonces, el Judas dejaba todas sus propiedades y se hacía un testamento muy grande, se leía en forma poética en la comunidad, era un testamento bueno, que abarcaba a todos los bromistas y todos los que se ponían muy molestos. El Judas, aparte de ser divertido para la comunidad, era también un tema de conflicto. Ese es nuestro Judas canoavero.